Muy buenos días, mis apreciados oyentes, hermanos en la fe. Gracias a Dios estamos vivos hoy 26 de agosto para leer Esperanza a tu vida. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes, mis escucha en diferentes partes del mundo. No importa el idioma que tú hables, eres muy bienvenido a este programa, a pesar que sea una lectura de hablantes hispanos. Eres muy bienvenido. Me da mucho gusto que seas parte de este programa. Que Dios te bendiga poderosamente donde quiera que tú escuches este programa. Leeremos para este día absorber y difundir. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9, leemos: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es la divinidad, los atributos de Dios, sus cualidades que lo constituyen como tal. El Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad de Baylor, en Texas, hizo una investigación respecto a lo que a las personas les merecía, qué es Dios o quién es Dios para ellos. Ellos arrojaron en la recolección de los datos 4 maneras específicas de cómo las personas ven a Dios. Y hoy la vamos a compartir. Las personas que participaron en la investigación veían a Dios, unos dijeron como una persona autoritaria. Otros opinaron que Dios era distante. Algunos dijeron también que Dios es benevolente. Y otros asintieron, en menor escala, que Dios es crítico. Y para ti, que me escuchas, ¿cuál es la opinión que te merece Dios, querido? Cuando puedas, lo puedes hacer llegar también a través de Facebook, de YouTube o a través de cualquier medio que puedas. Puedes decirme cuál es la opinión que tú tienes de Dios. No estamos para juzgar a nadie. Me gustaría conocer a través tenemos alrededor de 400 a 500 personas. Entonces es bueno, podemos hacer una pequeña investigación con ustedes. ¿Qué es lo que les merece pensar en Dios? El Dios autoritario, dicen las personas, con un 34% de los encuestados, está enojado por los pecados de la humanidad y es un Dios para ellos vigilante, y están convencidos que todas las desgracias de este mundo, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, cualquier desgracia de este mundo natural, es la manifestación de la furia divina y la retribución de nuestras debilidades. Así opinan ellos. El Dios distante es un artífice sin rostro, según las personas opinaron. Una fuerza cósmica que nos ha creado, pero que no se involucra en nuestras vidas. El 26% de los encuestados dijeron esta opinión. ¿Y tú qué piensas, querido? Las Sagradas Escrituras nos dice que Dios es un Dios de cerca y personalísimo. Y que a pesar que en Él está el poder de la vida y de la muerte, te ofrece primero que escojas la vida. El Dios crítico, según los encuestados, conoce todo, pero no interviene en nada. Es decir, es indiferente. Ni castiga, ni consuela. Y esto se tuvo un 16% de personas que opinaban estas cosas. ¿Realmente Dios es un Dios indiferente? Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, encontramos que allá, cuando Moisés y los israelitas estaban en el desierto por 40 años, Dios le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo como el que te voy a mostrar. ¿Cuál era el propósito de el gran yo soy, de pedir un tabernáculo? Este era el propósito. Era habitar en medio de la población. Cuando Jesús viene a este mundo, tabernaculiza con la humanidad. ¿De qué manera lo hace? Bueno, Él, a pesar que mantenía su divinidad como Dios que es, y que lo seguirá haciendo por la eternidad, mantenía la humanidad, porque Él no vino a fingir ser un ser humano.
Él no vino a fingir que tenía hambre, o que en algún momento le dolió su cabeza, o que tenía sueño. No fingió nada de eso. Fue una realidad la que Él vivió. Las tentaciones que tú y yo enfrentamos, Jesús también las pasó, pero las venció. Porque solamente un hombre, un Dios encarnado, hecho hombre, victorioso en cada una de las tentaciones, podía tener la calidad delante de Dios el Padre como para poder representar a la humanidad y hacer un sacrificio que fuera 100% agradable a los ojos de Dios y que satisfaciera las exigencias de la ley. Porque la ley, si yo no la obedezco, si tú no la obedeces, eres penado. Ve con un carro y sáltate un semáforo en rojo. En ningún país del mundo, si tú haces eso, vas a quedar libre. En algún momento te va a caer la justicia y simplemente la consecuencia de haber violado una ley. Entonces la ley de Dios también exigía y exige la muerte cuando uno peca. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario, porque Él cumplió todos los estándares que Dios el Padre pedía. Y solamente un Dios hecho hombre, no fingir ser hombre, no, hecho hombre 100%. Jesús vino a tabernaculizar con nosotros. Él sintió todo lo que tú sientes. Mujer, hombre, quien seas, niño, anciano, adolescente, joven, quien sea que seas, ancianito, decrépito, rey, ministro, quien sea que seas, alcalde. Jesús sufrió en su propia carne y tuvo que vencer el pecado en la propia humanidad, sin hacer uso de su divinidad. Entonces, Jesús no es un Dios indiferente. Él se acerca a ti, sufre contigo, llora, se alegra contigo, es personalísimo y es cercano a ti. También dijeron que Dios es benevolente y es a la vez exigente y misericordioso. Establece códigos, reglamentos, leyes, pero es a la vez comprensivo de nuestras debilidades, de nuestras falencias. El 24% de los encuestados opinó de esta manera. La imagen de Dios que nosotros tengamos pone de manifiesto qué clase de persona nosotros somos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado ha llevado a que nosotros pretendamos hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26 nos dice que Dios en el principio creó al ser humano y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Quiere decir que el ser humano tiene de esos atributos, de esas cualidades internas que Dios tiene. Y una de ellas, y de las más importantes, de las, diría yo, mojones en la vida del ser humano, es tu libertad, tu libre albedrío. Dios no creó robots. Dios respeta tus decisiones. Tan es así, querido, que Él no está con un látigo para obligarte a que le dejes entrar en tu corazón. Él te pide permiso. Lindísimo es nuestro Señor, justo. Sus principios de libertad, de equidad. Me asombro ante tan maravilloso juez del universo. En Cristo habita la suma total de la naturaleza y de los atributos de Dios. Los alcances abarcados por este término son ilimitados en el tiempo, espacio, poder. En Cristo se encuentra todo lo que Dios es. Cada cualidad de la deidad, como dijimos, deidad es divinidad. Cada uno de esos detalles, tanto su dignidad, autoridad, excelencia, poder para crear, poder para redimir a la humanidad, previsión para suministrar todo lo necesario a cada una de las criaturas. Recuerden que Él habita toda la plenitud de la divinidad corporal. Amado que me escuchas, si Cristo habita en tu corazón, en mi corazón, por fe, al contemplar la conducta de Él, ¿estamos nosotros procurando ser como Él? Puros, pacíficos, incontaminados. Y claro está, querido,
Como dice un dicho latino, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y el que anda con lobo, decía mi abuelito, mi abuelita, aullar aprende. Pero Jesús nos llama a nosotros a marcar la diferencia, querido. No a creerte más que otro. No, mantén tu conducta, mantén tus principios, tus estándares. No para creerte lo que no eres, sino para mostrar que el poder del Espíritu Santo es real en tu vida. Y que precisamente el Evangelio no consiste en tantas palabras, sino en ver una vida transformada, reflejando a Cristo Jesús. Dice la escritora americana Elena de White en el libro La Educación, página 225. La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico y literario, pero considera que el poder es superior a la información. Alguien dijo en cierta ocasión, dale a un hombre poder y vas a ver de lo que es capaz. Dios ha puesto en nuestro ámbito personas que dependen quizá de nosotros. Y si no las tienes como jefe, como trabajador, está tu familia, los miembros que están ahí cerca de ti. Y cada uno de nosotros ejercemos de una u otra manera algo de autoridad. Pero Dios nos enseña cómo hacerlo. De manera que el poder, inclusive, es más superior que la propia información. Porque si tú usas tu autoridad ecuánime, con justicia, no tienes por qué señalarla negativamente. La bondad, inclusive, es superior al poder. El carácter es superior al conocimiento intelectual. Agrega la escritora que el mundo no necesita tanto de personas de gran intelecto como carácter noble. Necesitamos en realidad gente cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Para muchos, Dios es el gran desconocido, pero para quienes prestan atención a las evidencias de su presencia y de las revelaciones de su carácter, es la realidad fundamental del universo, el más elevado y fascinante tema de estudio y de meditación. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Con Dios están la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, dice Job 12:13. ¿En quién están escondidos esos tesoros que todo ser humano debemos ambicionar? En Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué diremos de la fidelidad, del cumplimiento de las promesas de Dios hacia ti y hacia mí? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. ¿Y qué hablar de la misericordia y del amor de Dios? Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia, dice el salmista en el capítulo 36, versículo 7. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación. ¿En cuántas naciones? En todas. Tanto allá en el continente europeo, en todos los países, en el continente africano, en el continente asiático, en el continente americano, en el continente australiano. El apóstol Pedro dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y del que hace justicia. Bendito sea nuestro Dios. Hechos 10, 34 y 35. Bueno es Jehová para con todos, dice Salmo 145, 9. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Es maravilloso llegar al entendimiento de la esencia de lo que Dios es. Y esto
que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con absorber y con difundir. Absorber es aspirar, empaparte, retener un cuerpo en su interior, en sus moléculas. Y difundir es hacer que una luz, que un olor, un hecho, una noticia, se propague, llegue al conocimiento de muchas personas. Cuando nosotros estamos cerca de Cristo, podemos nosotros absorber sus atributos, podemos contagiarnos de Él y luego después también podemos emitirlos, darlo a conocer a otros, no por tanto lo que tú hables, sino por lo que nosotros vivimos. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el semblante? ¿Has visto? Bueno, ustedes me miran a mí, mi cara. Algunos somos pocos amistosos, así de un solo cuando se nos ve el semblante de nuestra cara. Otros casi feroces, terribles, tristes, enojados, odiosos. Pero otros son hermosos, alegres, como tú, hermoso, hermosa, apacible, serenos, pacíficos. La transfiguración. En Éxodo 34, 29 al 31 se nos relata la historia de Moisés. Cada vez que este hombre subía al monte a lo alto a estar con el Todopoderoso, con el gran yo soy, y bajaba, el mismo hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, y los israelitas le tenían miedo. ¿Sabes por qué le tenían miedo? Porque decían, si este hombre está lleno de luz, de la gloria de Dios, nos puede consumir a nosotros. Pero Dios no quiere que tú tengas miedo de su resplandor, de su gloria, de su carácter, de su voluntad. Dios quiere que te acerques confiadamente. También Cristo, allí en Mateo 17, se nos cuenta que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y es que cuando tú estás cerca de la fuente de la vida y del poder, eres transformado. Si tú permites entrar, que el Espíritu Santo te toque, te tome, si tú pasas tiempo con Dios, tu vida tiene que ser transformada. No hay otra manera, no hay escapatoria, porque el poder de Dios discierne como la palabra del Señor lo más profundo de tu ser. Y solamente tiene dos alternativas. O empaparte del Señor y difundirla, su luz, su amor, su gloria, su carácter, su benignidad, su bondad, su amor, misericordia, o simplemente alejarte de Él. Porque solamente alejándonos de Él es que no podemos ser empapados, absorbidos por su amor, por su misericordia, su benignidad, su cariño, su bondad. Qué lindo es nuestro Señor. Él te invita a que te acerques a Él, porque Él está listo para ti. Él no te ha dejado tirado, abandonado. Esas son falacias, engaños de Satanás, que quiere tu mal. Nosotros los creyentes, tú que crees en el Todopoderoso, en 2 Corintios 3:18 dice, y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, creciendo de gloria por el Espíritu del Señor. Qué lindo es entonces cuando nosotros podemos acercarnos a un Dios que se humanizó, que se interesó por ti. Un Dios que no está allá lejano, cerca de ti. Un Dios presente, que está en todo momento contigo, pendiente de lo que te hace falta, de lo que te entristece, de lo que te hace alegrar. Listo para acudir a ti. No para que Dios haga lo que nosotros creemos, no, mucho respeto con eso, pero para atenderte, porque Dios se deleita en aquellos que hacen su voluntad. Dice allí Dios, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, porque ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida tu pecado, mi amado, no importa lo que hayas hecho, alabado sea el Señor. Olvida mi pecado, del remanente de su herencia, y no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Así es nuestro Dios, querido. No te dejes engañar por Satanás, que te presenta a Dios con un látigo, que está listo para matarte y acabar contigo, para darte el golpe final, el golpe de suerte que te tire al suelo. No, eso es lo que hace el enemigo. Por la misericordia de Jehová,
Dice Lamentaciones 3, 22, 23. Tú y yo no hemos sido consumidos, porque nunca te cayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Abre tu corazón a ese maravilloso Dios. Absorbamos de Él para poder difundir. Cristo quede contigo. Si Él lo permite, aquí estaremos mañana. Amén.